Karunavarte Samarpayatu Nadavaru Hari Purata Shinala Nitikadamba Sandipika Sada Hidaya Kandares Puratma Sachinandana Nikila Rutimalirannamala Yuti Nirajita Palpankayanta Admukta Kulairu Pasyamanam Paritastam Harinam Sansrayam Shri Krishna Shri Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhattavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Avirbhav Titi Mahotsava Sri Ramananda Roy. La aparición de Rai Ramananda. Rai Ramananda. Vaishnava muy exaltado. Ramananda Sambhat es muy importante. Es la conversación a orillas del río Godavari entre Chaitanya Mahaprabhu y Ramananda Rai. Podríamos decir la esencia de la vida de Chaitanya Mahaprabhu acontece en esa conversación sobre Ramananda Roy. Él nació en Ventapur, cerca de Alarna, en Lisa. Su padre se llamaba Vananda Roy y eran 5 hermanos, 5 pándavas. Los 5 pándavas vienen como los hijos de Ramananda Rai y Arjuna viene como Rai Ramananda en los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu, como Ramananda Rai. Luego, en aquel entonces el rey de toda la región era Maharaj Prataparudra. El Maharaj Prataparudra, el rey de Orissa, Jagannath-puri, famoso devoto de Chaitanya Mahaprabhu. Y Ramananda Roy era el gobernador de Rayamundri, un lugar dentro del reinado de Maharaj Prataparudra. En aquel entonces, un gobernador tenía mucho poder, porque Ramananda tenía mucho poder. Y el erudito más elevado de aquella época se llamaba Sarvabhauma Bhattacharya, en toda la India. Entonces, Sarvabhauma Bhattacharya, su conocimiento era escolástico en el Veda, pero su conocimiento era Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi, que significa, es el monismo, Advaita, Advaita Vada. Soham, yo soy. Tú eres Dios, yo soy Dios. Todos somos Brahman. Y él tomaba a Ramananda Roy como un sentimentalista, porque Ramananda Roy era un Vaishnava exaltado. Solo fue hasta que Chaitanya Mahaprabhu le dio la misericordia a Sarvabhauma Bhattacharya que entonces Sarvabhauma se convirtió al Vaishnavismo por la misericordia de Chaitanya. También Chaitanya Charitamrita también está ese
conversación entre Chaitanya y Sarvabhauma Bhattacharya. Donde Sarvabhauma pasa de ser todos somos Krishnera Nityadas es la verdadera posición del alma, el eterno de Krishna. Krishnera Nityadas. Cuando Mahaprabhu decide ir a visitar el sur de la India, con el pretexto de buscar a su hermano, Vishvarup, pero en realidad el verdadero propósito era dar la misericordia a todas las almas en el sur de la India. Entonces ahí es cuando Sarvabhauma Bhattacharya le dice: tienes que ir a encontrarte con un gran devoto, Rai Ramananda. Entonces ahí se produce el encuentro entre Ramananda Roy y Sarvabhauma Bhattacharya a orillas del río Godavari, Kogur. De hecho ahí tiene un templo, Guru Maharaj, tiene un templo donde, en ese lugar tan auspicioso donde se produce la conversación entre Chaitanya y Ramananda Rai. Chaitanya Mahaprabhu, la cualidad o todo, ¿no? Pero lo que cabe resaltar es que enseñaba según tiempo, lugar y circunstancia. Por ejemplo, cuando se encontró con Sanatana Goswami en Kashi, Kashi era un lugar muy prominente para los impersonalistas. Entonces, inspirado por Chaitanya Mahaprabhu, Sanatana Goswami, entonces le pregunta a Chaitanya Mahaprabhu: ¿quién soy yo? ¿Qué a mí que amara? Ya en esta batalla, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy sufriendo de las tres miserias? ¿Cómo puedo ser beneficiado? Entonces ahí es donde Mahaprabhu instruye a Sanatana Goswami según el contexto, el lugar, tiempo, circunstancia, quién soy, como hemos dicho. Jivaras Varpaoi, Krishnera Nityadas. Solo somos sirvientes de Krishna, el Señor Supremo. ¿Por qué sufrimos de las tres miserias? Las tres miserias en este mundo material. ¿Cuáles son las tres tipos de miserias en el mundo material? Tres. ¿Cuáles? Las que vienen de fuera, las que vienen de la naturaleza, las que vienen de los otros seres vivientes. Sí. Adhyátmica, didaídica y adibáutica. Klesa. Las tuyas. Las que vienen de la naturaleza, el clima. Las que adibáutica, báutica es otros seres vivientes, adibáutica. Adidáica y adiátmica. Adidáica, y las que nos producen el cuerpo y la mente. Las enfermedades del cuerpo y la mente. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a este condicionamiento material. ¿Quién soy? Soy el alma. ¿Por qué sufro? ¿Cómo podemos librarnos del sufrimiento? Todo eso acontece en que sí, la conversación muy extensa de Sanatana Goswami, Acharya de Sambandagyan. Sambandagyan significa que es que, la verdad sobre todo lo que acontece. Y en Alarmat, Dashvameda Ghat, ahí se encuentra Chaitanya Mahaprabhu con Rupa Goswami. Y en aquel lugar era muy prominente, Dashvameda se juntaban para hacer yagyas, para tratar de controlar los sentidos.
Entonces ahí Chaitanya Mahaprabhu aprovecha en el lugar y con Rupa Goswami para hablar del bhakti, de la devoción a Rupa Goswami, por el tiempo, lugar y circunstancias, ¿no? Entonces, Sarvo Padre Vinir Muktam Tatparat Vena Nirmalam Rishikesa Sevanam Bhakti Uchate. Sarvo Padre Vinir Muktam. La única forma de poder controlar los sentidos es utilizando los sentidos para el placer del Señor Supremo. Por eso todos los demás procesos que tratan de llevar a cabo el control de los sentidos son ineficaces, temporales. Por medio de no del yoga comercial, que solo es ejercicio físico, aunque le duele a mucha gente que crea que está haciendo algo espiritual, pero todo el yoga se ha vuelto simplemente un comercio. Es como un profesor de yoga hoy en día, es como ir a un profesor de spinning. Ni siquiera cumple un poco de verdad, no está mal. Ni siquiera cumple llama ni llama. Es decir, dasana, pranayama. Sacar un poco el dinero a la gente en una falsa espiritualidad. Me decía Buddha, poner los pies aquí arriba, no sirve para nada. Sino, solo es como, es necesario cuidar el cuerpo, como hacer otros tipos de, son ejercicios, no, es el proceso en esta era, en la Ashtanga Yoga, el proceso en esta era es el Bhakti Yoga, la devoción. Nadie puede conseguir. Bueno, con esta forma de hablar seguro que me voy a quitar seguidores. No. Pero bueno. Por ahí sí. Pero bueno, es la. Es lo malo. Es la verdad, ¿no? La verdad siempre tiene. No, el yoga es bueno. Y ir a yoga es bueno. Pero para tener el cuerpo bien ayuda a tener la mente también bien, pero no el alma. El alma. Para cultivar el alma yo iría aquí, a cultivar la devoción. Bhakti. Entonces Chaitanya Mahaprabhu aprovechó cada lugar. Y entonces ahí trataban de controlar los sentidos como estábamos hablando, ¿no? Y de hecho un ejemplo es si uno puede llegar a una etapa muy elevada del yoga, no este yoga comercial, sino en India, esos yogis que hacen todo perfecto, tal. Incluso puede llegar a controlar los sentidos cierto tiempo, pero como no saborean un placer superior, otra vez caen a... Tenemos muchos ejemplos, me está viniendo ahora, vuelvo a Ramananda Roy, pero un ejemplo muy... el Srimad Bhagavatam, Saubhari Rishi. Saubhari Rishi que meditaba debajo del río Yamuna durante muchos años, controlando, sin tomar aire, debajo del río. Y bueno, hay una ofensa a Garuda, pero por eso también todo viene relacionado, ¿no? También tenemos que ser lo más cuidadosos una y otra vez. Debemos de recordarlo y debemos de ir mejorando en no cometer ofensas a los devotos. Eso es muy importante. Eso, si ahora hay que ser cuidadoso, estar muy pendiente. Yo también trato de estar muy pendiente. Ya son 20 años y todavía trato de estar corregirme mucho y muy pendiente, ¿no? Porque Krishna, eso es lo que menos, en un momento dado uno desaparece. Si uno tiene entusiasmo empieza a ir a la llama a bajar. Y si uno viene mucho empieza a venir menos. Y luego deja de venir. Se va acumulando. Krishna no tolera las ofensas a los devotos. Quiere decir, una ofensa a un devoto entregado, eso ya es. Pero eso sí, incluso con la mente, ¿sabes? A veces con la mente también, ¿no? Me cae mal no sé quién, algo. La mente, en Kali Yuga la mente no, la mente, lo que hacemos con la mente no trae reacción. Porque este yuga es muy débil, muy bajo.
Entonces, en otros yugas sí. En otros yugas tú cometes una ofensa con la mente o un deseo de hacer daño a alguien y pagas la relación. Solo por pensarlo. Pero en esta era no. Pero aún así tenemos que corregirnos mucho en ese tema. Entonces, volviendo a Saubhari Rishi fue por una ofensa, pero también viene bien el ejemplo porque entonces vio a los pececitos y entonces sintió deseo de otra vez volver al mundo, a enredarse en el mundo, ¿no? Entonces dejó su posición exaltada en cuanto a la Ashtanga, el Paramatma, en una posición no Bhakti, pero de Brahman, y cayó otra vez en los deseos. Entonces Rupa Goswami, entonces Chaitanya Mahaprabhu le habló a Rupa Goswami cómo controlar los sentidos Sarva Upadi Vinirmuktam Tatparatena Nirmala Rishikena Rishikesa. Bhakti solo se pueden controlar los sentidos ocupando los sentidos, Rishikena Rishikesa, en el rey de los sentidos, Krishna, en la devoción. Los sentidos entonces están controlados. Por eso todos soy yogis, todos soy yogis, los sentidos, la vista, en ver la deidad. También recordáis a Ambarish Maharaj, Bhagavatam. Todos sus sentidos estaban ocupados en el Señor Supremo, siendo el rey. Siendo el rey, pero él era un devoto. Solo la administración tenía, y él estaba día y noche, los sentidos ocupados en Krishna, a atender a la deidad, a cocinar para la deidad, a limpiar el templo. Recuerda que su esposa tenía el deseo de hacer servicio en el templo y dijo, no, aquí no. Y hizo un templo para ella, porque él no quería que nadie le quitara su servicio. Estaba completamente Ambarish Maharaj, ¿no? Que luego Durvasa Muni ofendió a Ambarish Maharaj y ahí vemos la fuerza de un devoto, ¿no? También Durvasa Muni perdió también su posición y solo pudo recuperar por pedir perdón a Ambarish Maharaj, ¿no? Entonces, esa es entonces en este verso, ocupar los sentidos, eso es Bhakti. Sarvopadi Vinirmuktam Tatparatmena Nirmalam Rishikena Rishikesa Sevanam Bhakti Uchate. Bhakti, ocupar los sentidos en el placer del Señor Supremo. Y entonces acontecen de forma concomitante dos resultados. Sarvopadi Vinirmuktam. Sarvopadi. La falsa identificación con el cuerpo, con este mundo, con mis cosas, ¿no? Situación en el alma. Sarvopadi Vinirmuktam. Sarvopadi Tatparatmena Nirmala. Tatparatmena Nirmala. Uno se libra de la identificación y uno obtiene devoción. Ambas son concomitantes al ocupar los sentidos en el servicio. Vamos a ver, muy importante, ¿no? Porque ahora vamos a entrar en la conversación entre Radha Ramananda y Chaitanya Mahaprabhu y vamos a ver, porque ahí es donde vamos a ver dónde estamos, porque ahí va a hablar Ramananda Roy todo el servicio devocional, desde la etapa nuestra, que es la primera, a la última, pasando y con la verificación de los versos en las escrituras, por Chaitanya Mahaprabhu. Entonces eso, ya nos hemos ido, entonces eso acontece a orillas del río Godavari. ¿Por qué? Porque en ese lugar también había muchos karma kandis, muchos deseos de placer de los sentidos, incluso en nombre de la devoción, en nombre de la religión, el karma. Entonces ahí va a utilizar Chaitanya Mahaprabhu a Radha Ramananda para hablar de todas las etapas del Bhakti. ¿Qué es el Bhakti? Desde, ¿no? Y entonces, curiosamente,
anteriormente hemos estado hablando, claro, si tú lees el Chaitanya Charitamrita, una conversación serían clases y clases. Yo he dado un toque, o sea, la conversación en Kasi con Sanatana Goswami, la conversación en Dasvameda Ghat con Rupa Goswami, ¿no? Eso hemos dado un toque de lo que significa el Chaitanya Charitamrita, que es eso, ¿no? Va aconteciendo estas conversaciones Chaitanya Mahaprabhu y desglosando todo el bhakti, todo el conocimiento, la esencia del conocimiento. Y llegando a la cúspide, porque Ramananda Sambad es como la cúspide, ¿no? En Godavari. Y la diferencia es que en las otras hablaban Chaitanya Mahaprabhu y escuchaban Sanatana Goswami, Rupa Goswami. Pero ahora va a escuchar Chaitanya Mahaprabhu. Entonces es el primer verso en el Chaitanya Charitamrita, donde explica que Nath Kaviraj Goswami hace la comparación. Chaitanya Mahaprabhu es como el océano y Ramananda Roy es como una nube. Entonces Chaitanya Mahaprabhu está empoderando a Ramananda Roy como si él estuviera hablando a través de Ramananda, porque él desea escuchar. No tal como el océano nutre a la nube. ¿Y qué hace la nube? Derrama el agua otra vez en el océano. Y cuando eso acontece, de ahí vienen las perlas en el océano. Cuando el agua viene de la nube, ahí vienen los tesoros del océano. Los tesoros del Bhakti. Chaitanya Mahaprabhu está metiendo a Ramananda y él quiere escucharlo de su devoto. ¿No es la diferencia? Entonces Ramananda va a empezar y entonces Chaitanya Mahaprabhu empieza, le pregunta. Bueno, anteriormente, voy a volver un poco atrás para entender cuando hemos hablado que Sarvabhauma Bhattacharya le dice a Chaitanya, tienes que ir a ver a Rai Ramananda. Primero era impersonalista, ¿recordáis? Y pensaba que Rai Ramananda era un sentimentalista. Luego Chaitanya lo convirtió al Vaishnavismo en otra conversación, Sarvabhauma Bhattacharya, derrotando su lógica, como que otra vez, como que Aham Brahmasmi, por si alguien ha de escucharlo, como que yo soy Dios. Esa filosofía Advaita Mayavadi se derrota en cualquier momento. Si somos Dios, ¿por qué sufrimos tanto? ¿Por qué no controlamos nada? No hay nada más que discutir. Somos sirvientes, somos creaciones, somos, para entenderlo, por eso Chaitanya Mahaprabhu, si tú estudias todas las filosofías del Vedanta, que todas son creadas por Krishna, con el propósito de ir elevando al alma gradualmente, eso es el Vedanta, por eso existe Advaitavada, existe Advaitavada, y finalmente Dvaitavada. Advaitavada significa todos somos uno y todos somos Dios. Advaita y Dvaita significa no hay dos. Nosotros y Dios. Pero Chaitanya Mahaprabhu vino a traer la verdad más exaltada, la verdad última. ¿Qué significa? Achintya Veda Veda Tattva. Achintya Veda a Veda. Somos iguales y al mismo tiempo diferentes. Tampoco somos separados del todo. Por eso la unión y la diferencia. Es como nosotros, es como el sol y los rayos del sol. ¿Los rayos del sol son el sol? ¿Son el sol? No, son los rayos del sol. Pero vienen del sol. ¿Pero tienen la misma fuerza y potencia y cualidad que el sol? No. El ejemplo de Bhaktivedanta Swami Prabhupada es el mar y una gota de agua de mar. La misma composición química, pero una cosa es el mar y otra cosa es el agua. Por eso nuestra verdadera posición es Krishna Nityadas, sirvientes de Krishna.
Y luego si entramos a hablar del amor también es interesante porque la paz es superior al amor a la paz. Si todo es uno, no hay amor. Hay paz y fusión, pero el amor tiene que haber dos. Tiene que haber relación. Esa es la verdad última. Chaitanya Mahaprabhu dijo, igual y al mismo tiempo diferente. La verdad última del Vedanta. Corroborándolo con el Bhagavad Purana, el Purana Inmaculado, Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam es la prueba, la esencia del Vedanta Sutra, Brahma Sutra. Entonces, cuando Chaitanya Mahaprabhu entonces se acerca y ya le hablan y va a donde encontrarse con Rey Ramananda. Y Rey Ramananda iba allí a orillas del río Godavari, Kubur, y Ramananda iba con sus trajes, era un rey, era un gobernador, pero era un devoto puro, con sirvientes brahmanas para que le cantaran mantras. Y entonces aparece Chaitanya Mahaprabhu. Y entonces Chaitanya Mahaprabhu era un sannyasi, un renunciante, ya había tomado hasta los 24 años Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Ramananda, Chaitanya Mahaprabhu lo ve y le da la luz, ¿no? Ve que era refulgente, ¿no? Y entonces, pero Ramananda ya sabía quién era Chaitanya, entonces él va enseguida. De hecho, Chaitanya le pregunta, ¿quién eres tú? Y Ramananda le dice, siendo el gobernador, él era un renunciante, ¿no? Yo soy tu sirviente más bajo, el sirviente más bajo que tienes, ¿no? Entonces Chaitanya Mahaprabhu lo abraza. Y entonces lo abrazan todos los brahmanas que habían allí, todos se extrañan, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿No? ¿Por qué? Porque primero él era un sannyasi, un renunciante. Entonces en aquella época, tiempo, lugar, circunstancia y conocimiento, también es importante entenderlo bien, para que nadie... y Rai Ramananda no era en una posición sudra, aunque fuera el rey, aunque fuera un gobernador. Entonces no era lógico que se abrazaran. Pero Chaitanya Mahaprabhu era un devoto puro, eso está por encima de cualquier... Pero la sociedad aquella en aquel momento era de esta manera. Entonces Chaitanya Mahaprabhu se da cuenta que los de alrededor no. Entonces le dice que quiere encontrarse a solas con él. Entonces ya se marcha y al día siguiente solo va con un sirviente para que no hubiera nadie. Porque nadie podía entender la relación entre Krishna, la forma de Chaitanya y su devoto. No voy a profundizar en eso, pero se entiende, ¿no? O quizá, sí. Porque eso tiene que ver con el tema del... Bueno, es igual, no quiero hablar de eso. Y entonces... Entonces ahí empieza la conversación, ¿no? Y le dice Chaitanya Mahaprabhu a Rai Ramananda, ¿cuál es la meta de la vida? ¿Cuál es la meta de la vida? Sadhya. Sadhya es la meta. Sadhya y sadhana la práctica. Sadhya. Y entonces Ramananda Roy y le dice, quiero que me lo expliques con demostraciones de las escrituras, del Siddhanta. Entonces Rai Ramananda empieza y lo primero que le dice Ramananda Roy es, le habla del Varna Ashram Dharma. Ya no quería hablar, pero ahora viene. Varna Ashram Dharma. 4 Varnas y 4 Ashram. Los cuales esa es la sociedad védica. Una sociedad perfecta. Basada en las castas, pero entendida de manera correcta.
no de cómo se entienden ahora y cómo las aplican ahora, eso ya no existe. Por eso no quería entrar, porque si no es otra clase, para entenderlo, pero eso es perfecto. ¿Por qué? Pues 4 varnas y 4 asanas. Todos tenemos diferentes cualidades. Entonces, los 4 varnas son Sudra, Vaishya, Satya y Brahmana. Sudra, artesano. Vaishya, agricultor o ganadero. Y comerciante. Kshatriya son los guerreros. Y brahmanas son los que tienen cualidades brahmínicas, sacerdotales, para entenderlo. Más en esta manera. ¿Ya nos hemos quedado sin batería? 20. Eso es. Entonces, esos son los 4 varnas. Todos tenemos diferentes cualidades. La sociedad de hoy en día es un error completo, porque hace a las personas es una sociedad basada en la competencia y en la competir para que unos avancen más que otros, nada más. Pero no, por eso desde la niñez uno tiene que ver qué cualidades tienen y enfocarse en esa dirección. Y poner eso al servicio de la sociedad y del Señor Supremo, no al servicio de uno. Eso es la sociedad perfecta. Los que cultivan el campo, incluso cada uno se siente feliz en esa dirección, porque es su naturaleza, no el alma, el cuerpo, lo que ha adquirido por nacimiento. Y a la cabeza, por eso también hay una jerarquía, pero no es una jerarquía basada en la ignorancia. La cabeza son los brahmanas, pero son brahmanas de verdad, no como hoy en día, que son los que tienen inteligencia espiritual para llevar la sociedad en esa forma. Eso es pero todo eso está tergiversado ahora. Los brahmanas no son brahmanas solo por nacimiento, explotan a los que han nacido en familias, ¿me entiendes? Pero eso es la Kali Yuga, pero no la sociedad védica perfecta. Una sociedad védica perfecta, nadie es superior a nadie, son cualidades y la sociedad es... Y luego están ¿se ha entendido? Ok, porque si no es que hay mucha confusión y mucha crítica con esto, que es poco la ignorancia. Y los 4 arras, que son Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha y Sannyasi. Como estudiante, niño, estudiante espiritual, en el Gurukula, Brahmachari, se casa, ha adquirido desde la niñez sanskaras y un entendimiento para llevar una vida ordenada, material y espiritual, se casa y no es basado en la lujuria, ni que es la causa del sufrimiento, ni en la ignorancia. Y entonces cuando ya en la edad más avanzada, Vanaprastha significa más desapegado, y Sannyasi ya como mirando hacia arriba. Así que también tiene que ver con las edades, niñez, juventud y vejez, mirando para arriba. Ese es el ideal, ¿no? Pero eso está basado también en el cuerpo. Por eso ahora entonces le da un verso de los Puranas, basado en el Varna Arran, le dice: la meta de la vida es obtener devoción por Dios a través del Varna Arran Dharma. ¿Qué significa? Como a través de cumplir con nuestros deberes. Varna Arran Dharma también, para entenderlo, sería como cumplir con nuestros deberes familiares, sociales, como ser un caballero, una señora, un comportamiento, y eso complace a Dios. Y entonces uno tiene devoción. Eso es lo que le dice Radha Ramananda. Y Chaitanya Mahaprabhu lo mira y le dice: está bien, pero eso es externo. No es que le diga no,
No le dice no. Le dice, eso está bien, pero eso es externo. Continúa. Entonces Ramananda Roy le cita un verso del Bhagavad Gita. Yat karosi, yat nasi, yat yugosi, yat tapasasi, kantiya, matkurus, tat arpanam. Todo lo que hagas, todo lo que comas, las austeridades que realices, todo lo que des en caridad, todo eso, hazlo como una ofrenda a mí. Chaitanya Mahaprabhu lo mira y le dice, eso está bien, pero eso es externo. ¿No? Voy a explicar un poco por qué está bien, pero por qué es externo también. ¿No? Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj daba unos ejemplos muy interesantes, ¿no? Es como el hospital, ¿no? Tú vas al hospital y en el hospital hay cada departamento, ¿no? El departamento oncología, urología, ¿sí? Todo está organizado. Entonces, si uno necesita un tratamiento y va a ese departamento, pero porque está enfermo. Entonces, nosotros no estamos sanos espiritualmente cuando nos identificamos con nuestro cuerpo. Pero necesitamos ese Dharma para estar emocionalmente sanos. Pero es porque ¿quién eres? No es el cuerpo, es el alma. Eso sigue habiendo una enfermedad entre comillas, es solo una palabra, que nadie dice que está enfermo. Es solo una palabra para entenderlo, porque todavía no tienes realización de quién eres. Entonces necesitas, por eso está empezando desde abajo. Es como otro ejemplo que daba Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj es el árbol. Cuando crece, cuando es pequeñito, entonces necesita y se le pone una vallita para que el árbol no... El árbol... ¿Cómo se llama el árbol cuando empieza a crecer? El arbolito. ¿El brote? No. El brote, sí. El árbol pequeño necesita vallarlo por el viento para que no se lo coma ningún animal. ¿Cómo? Plantel. Ese es más el vocabulario de... No lo conocía esa palabra. De jardinería. Qué bueno. Sí. Y luego cuando crece, cuando sale fuerte, ya la vallita no hace falta. ¿No? Entonces, por eso Rai Ramananda está dando estos ejemplos, Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. Por eso está empezando desde abajo. Nosotros nos hace falta toda esa estabilidad emocional para practicar la devoción. Pero no somos el cuerpo, somos el alma. Por eso está empezando desde abajo. El objetivo no es ser un buen ciudadano en este mundo, ni ser un... El objetivo es trascender el mundo. Pero es necesario. Por eso está hablando, por eso Chaitanya Mahaprabhu dice, eso está bien, pero eso es externo. Repito, otra vez. Fijaros, ahora sigue más. Fijaros el siguiente verso. ¿Qué va a decir Rai Ramananda por la inspiración de Chaitanya? Le va a decir la conclusión del Bhagavad Gita. Cuando le dice, continúa, eso es externo, cuidado que le ha dicho, todo lo que hagas, todo lo que comas, todas las ustedes, hazlo como una ofrenda a mí. Chaitanya Mahaprabhu, repito, le dice, está bien, pero eso es externo. Cumple con tus deberes en este mundo, está bien, pero eso es externo.
Repito otra vez, no le dice que no. Para que nadie malinterprete. Le dice que está bien, pero continúa. No hemos entrado en nada hermoso todavía. Fijaros que ahora le dice la conclusión del Gita. Sarvadharman parijaya manikam saranam raya ahantam sarva papavyo moshe yavi masucha. Ahora ya vamos a empezar a temblar. Abandona todo tipo de dharma. Entrégate a mí. Yo te libraré de todos tus sufrimientos, no temas. ¿Me está diciendo Krishna a Arjuna? ¿Me está diciendo ahora Arjuna a Krishna? ¿O no? Krishna se lo dijo a Arjuna en el Bhagavad Gita. Y en esta conversación a orillas del río Godavari, Arjuna es Ramananda Roy. Arjuna viene como Rai Ramananda hace 500 años, un devoto de Chaitanya. Es la encarnación de Arjuna. Y Chaitanya es Krishna. Pero el Bhagavad Gita lo escuchó Arjuna de Krishna y, como hemos dicho antes, ahora Chaitanya quería escuchar a su devoto. Aunque él lo está inspirando, como he dicho, el ejemplo de la nube y la lluvia. Y le dice, abandona todo tipo de dharma. Claro, por eso, me voy a enredar un poco, por eso el Bhagavad Gita es tan hermoso, ¿no? El Bhagavad Gita es cronológico también, y el Bhagavad Gita es diferentes sensibilidades debido a diferentes sanskaras de otras vidas de cada uno. Krishna va entrando y actuando como un cirujano, va haciendo la operación, y va llevando a todas las almas hacia el 9º capítulo, hacia Mammanova Mapakto, Machejiman Namaskuru, Manevesese, Pratirante, Piriosime, que se repite en el capítulo. El verso más importante: siempre piensa en mí, vuélvete mi devoto, adórame, ofréceme reverencias a mí. Como tú eres muy querido para mí, de esta manera vendrás a mí. Bhakti puro y la entrega del corazón de Krishna. La carta de amor de Krishna, el Bhagavad Gita es una carta de amor de Krishna al alma condicionada. Pero quedarse en los primeros capítulos o al principio de la conversación no entender el Gita. Incluso entonces está hablándole, hemos llegado aquí, abandona todo tipo de dharma. Entrégate a mí. Y le dice Chaitanya Mahaprabhu, eso es externo. Continúa. ¿Cómo que es externo? ¿Por qué? Creo que alguien puede saberlo, pensando por qué también Chaitanya le dice. No, quizás difícil, ¿no? Abandona todo. Voy a dar una pista. Abandona todo tipo de dharma. Entrégate a mí. Porque yo te libraré de todas las relaciones pecaminosas. No temas. Porque yo te libraré de todas las relaciones pecaminosas. Porque yo te libraré de todas las relaciones. ¿Por qué? Porque es como porque yo voy a hacer esto, tú entrégate. Por eso Chaitanya le dice, ¿no? Hay como algo a cambio, ¿no? La rendición es no porque vayas a hacer esto, vayas a hacer lo otro. Estamos hilando fino, estamos hablando de a orillas del río Godavari, el Bhakti puro, la conversación entre Rai Ramananda y Chaitanya Mahaprabhu. Pero es así, es necesario, porque esto Krishna lo crea, porque es necesario crear fe. O voy a hacer esto, ríndete. Pero donde la fe es completa, no hay que hacer nada, yo me rindo porque soy tuyo. Es ahai tuya pratigata, ahai tuki sin causa. Pero incluso en este verso, cuidado, que estamos hablando de la conclusión del Gita, estamos como ahí operando y mirando, vamos hacia el Bhakti puro, no tiene límites. El amor no tiene límites. Incluso continúa y siempre continúa más. ¿No? Y aquí se ve, Chaitanya le dice, ahí hay
¿cómo se dice? Algo a cambio. Krishna, Un interés. un interés, porque yo te voy a librar de todos tus sufrimientos. Y así aún le dice, es externo. Entonces, fijaros, ¿no? Por eso tenemos que ir caminando hacia la devoción pura. Y eso también no es tan sencillo. Tenemos que ir dejando de identificarnos con este mundo, con todo esto. No es como un ejemplo que escuchaba Bhaktivedanta Bharata Swami Maharaj. Como cuando nosotros no somos el cuerpo. El cuerpo es temporal, no hay ninguna duda. Ni tampoco somos la mente. Ahí quizá aparece alguna duda. El cuerpo astral. La mente, la inteligencia y el ego falso. Somos el alma. Cuando entramos en un sueño profundo, es obvio que cuando estamos soñando y entendemos claramente que es un ejemplo para entender que no somos el cuerpo. Estás soñando, estás subiendo las montañas, estás caminando en Vrindavan, más hermoso, haciendo kirtan. Ese sueño va a ver bueno. El sueño es casi eres el alma. Y en un sueño, no en ese, en otro, incluso gritas. Incluso el cuerpo puede reaccionar. Pero ¿quién está ahí? El alma. El alma es quien está ahí observando todo. El ser. No eres el cuerpo ni la mente. ¿No? Un ejemplo para entenderlo. Entonces, mientras te identifiques con el cuerpo, ¿cómo puedes practicar bhakti? Cuidado, estamos hablando bhakti puro. ¿No? Bhakti se puede practicar, si no, nos iríamos todos a nuestra casa, pero para que se entienda. Estoy un poco más duro hablando la verdad. Esta es la escuela última, da igual. Bhaktivedanta Bharata Swami Maharaj dice: Krishna no acepta ninguna ofrenda mientras hay identificación con el cuerpo. Claro, es un poco duro. Sí acepta, pero realmente hay identificación, no hay yo, ahankara, dependiente, todo. Estamos hablando de la verdad última. Por eso le dice es externo. Pero bueno, gradualmente el bhakti es muy poderoso, gradualmente el bhakti vamos alcanzando. En una sola vida puedes ver todo el progreso que has podido hacer hasta hoy. Imagínate, ¿no? Sí. Depende de la rendición y la intensidad de tu práctica. Incluso en una vida puedes lograr el estado. Eso depende de cada uno. Pero son 4, 5, 10 vidas en la eternidad. Eso es una chispa. Eso no es nada. El bhakti, por eso Chaitanya es tan misericordioso. Nosotros pensamos, ¿no? Y por eso es tan fuerte el bhakti. Porque no es nada, esto llevamos, tú sabes las vidas y vidas que llevamos, vidas y vidas y vidas y vidas, he pasado por nacimientos animales, hasta cuerpo humano, y otra vez, masticándolo, charvita, charvananam, dijo Prahlad Maharaj el otro día, Matirna Krishna para Tosato, Vito Viparita Nihavatadanta Gurisatanta, Punapna charvita, charvananam, le dijo Prahlada, Hiranyakasipu. Por eso Prahlad, venimos a Prahlad, por eso Prahlad le dijo a Nisingha Bhagavan, él le dijo, yo no soy un comerciante, pídeme a cambio, le dijo, no, Prahlad sí está situado en Atma Tattva, y es el principio, si hablamos del amor, Prahlad es el principio, no del bhakti, sino de los rasas, neutral, santa. Entonces, Chaitanya le dice, continúa, por favor, continúa. Y entonces le cita un verso del Srimad Bhagavatam, porque recordáis, le estaba hablando, quiero todas las evidencias del Shastra, de las escrituras.
Entonces le dice, Kiane Prayasan Udapasya Namanteva, Jivanti Samu Karitam Bhavadiya Vartan. Están Estia Sutigatan Tanubar Tanuvi y Payasot Petses Trilokiam. Jita Eto. Kiane Prayasan Udapasya Namanteva, Jivanti Samu Karitam Bhavadiya Vartan. Están Estia Sutigatan Tanubar Tanuvi. Jita Eto Piasita es Trilokiam. Dice, entonces aquí, esto ya es el Bhagavatam. Es el Bhagavatam. El Bhagavatam es devoción pura. Aquí ya Chaitanya Mahaprabhu ya está feliz, él nos está escuchando. Es que estamos hablando de Krishna, ¿no? Y Krishna se pone contento y feliz con la rendición total. Krishna es muy egoísta, quiere todo tu corazón, todo tu... El rasa es eso. Pero gradualmente. Entonces, claro, eso es el amor, ¿no? Piénsalo en el ejemplo mundano, ¿no? Si alguien te entrega ahí, por supuesto mundano, Eso te atrae, ¿no? ¿Qué te atrae? Esa es la fuerza del amor, ¿no? Pues imaginaros el amor divino, el amor divino del alma de Krishna. El alma, es el bhakti. El bhakti atrae al controlador del bhakti, al creador del bhakti. Por eso nosotros no estamos interesados en nada material, por Dios. Son solo cristales rotos. La riqueza, el dinero, la fama, el prestigio, todo eso es basura. Completamente basura. Nosotros estamos interesados en bhakti, en amor divino. Por supuesto, en basura me refiero cuando tienen lo necesario, sí, necesitan mantener el cuerpo, no estoy diciendo... Pero eso Krishna fácilmente se lo entrega a cualquier alma rendida. Lo demás es todo, solo grilletes a este mundo, ¿sabes? Lo que te atrapa a este mundo es eso, ese falso placer y te impide saborear el verdadero placer, ¿no? Por eso nos vamos un poco al Sisastaka. El Sisastaka, las 8 oraciones de Mahaprabhu. Y el cuarto verso empieza, ¿alguien recuerda cuál es el cuarto verso? Sisastaka hay que estudiarlo, aunque sea en castellano. Son 8 versos, Gurudev, son palabras de Gurudev. Hay que saber los 8 versos de Sisastaka. Está todo el Siddhanta en 8 versos. Eso es lo único que dio Mahaprabhu. Mahaprabhu nos dio estos 8 versos y algún verso más suelto. Luego fueron los Goswamis los que nos dieron toda la literatura. Pero estos 8 versos está todo. Toda esta conversación, todo. Y el cuarto dice, Nadanam Nayanam Nasundarim Kavitam Vaya Gadise Kamayemama Yamami Yamismare Bhatar Bhakti. Hay tuquito allí. Donde Mahaprabhu dice, Nadanam Nayanam Nasundarim. Yo no deseo riqueza ni placeres mundanos. Ni conocimiento, ni Kavitam Va, ni ser un poeta exitoso. Yo lo único que deseo es Yamami Visvare. Ser el sirviente de tu sirviente, nacimiento tras nacimiento. Ahí eso es Ruchi, ahí empieza el sabor, la dulzura en el Bhakti. Entonces le dice, vámonos al Godavari. Le dice Rai Ramananda, Yane Prayasan Udapasya. Namanta Eva, Yane Prayasan Udapasya. Abandona todo intento de alcanzar al Señor Supremo a través de la inteligencia, del conocimiento. Yane Prayasan Udapasya. No, esto sí hay muchos versos, hasta aquí hay muchos versos en el Gita y Bhagavatam sobre esto. Yane Prayasan Udapasya. Namanta Eva, ríndete. Namanta Eva. Yane Prayasan Udapasya Namanta Eva. Pero ríndete a quién. No dice a mí, no dice a Krishna. Dice, Yane Prayasan Udapasya Namanta Eva. Jivanti Samukaritam Bhavadiya Vartam. Ríndete a los devotos del Señor Supremo. Ríndete, ni incluso dice a los devotos, sino
Están estira sutiga tanta nuban nubir, sino al harikata. Quiere decir, están estira sutil. Amorla tu vida de acuerdo a que puedas estar en asociación con los devotos y escuchando continuamente las glorias del Señor Supremo de un devoto puro. Está diciendo, Jivanti Samukaritam Bhavadiya Vartan. Están estira sutiga tanta nuban nubir. Y dice, Yané Prayasanda Pasean Amante Vayaritam Bhavadiya Vartan. Todo tú vive de esa forma. Y entonces el final dice, aquel que es agita, aquel que es inconquistable, estamos hablando del Señor Supremo, Isvara Paramakrishna, Satchitananda Vigraha, Aham Sarvasya Brahavo, Aham Vasani Vagrena Yatsada Satparam Pachami. El Señor Supremo, Creador, Mantenedor, inconquistable, se vuelve conquistado, Jita, se vuelve conquistado por el Bhakti, por la devoción. Entonces, aquí Chaitanya Mahaprabhu, esto ya es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de vive Podi para las glorias del Señor Supremo, escuchar en constante asociación con mis devotos, escuchando constantemente de mis glorias. Entrega tu mente, tu cuerpo, todo tu ser a mí, ¿no? De esa manera, porque este verso en realidad lo está hablando Brahma. Lo habla Brahma, pero en esta conversación lo coge Ramananda para seguir avanzando en el Bhakti. Por eso se lo está hablando Brahma al Señor. Pero bueno, el significado es el mismo. Si a veces digo, no estoy diciendo, lo está hablando Brahma. De esa manera que tú te vuelves conquistado por el Bhakti. Le dice Brahma y le dice. Entonces ahí ya Chaitanya Mahaprabhu. Y entonces ahí Ramananda Rai está hablándole a Chaitanya. Entonces ahí Chaitanya le da Vasa. Y entonces Ramananda Rai ve a Krishna. Ve la forma de Krishna. Chaitanya le muestra. ¿No? Él sabe que es Krishna mismo, pero es un poco como acontece en Lila. Y bueno, luego Lila sigue, yo lo voy a dejar aquí, porque luego sigue, porque la conversación sigue, no termina. Y van hablando, luego sigue hablando del amor en el mundo trascendental, de las diferentes velocidades del amor en el mundo trascendental. Incluso llega un momento que porque Chaitanya sigue, está ya Chaitanya que no está ahí ya saboreando todo con su devoto. Ese es el Bhakti, ¿no? Krishna es igual que el Bhakti es la verdadera felicidad del alma, la felicidad de Krishna es el Bhakti, sus devotos por él, es el amor, ¿no? El Krishna es el Vrindavan, entonces el Chaitanya está ahí y le está hablando de más y más. Y cuando llega, voy a terminar, cuando llega, me he saltado mucho porque eso es, pero cuando llega y entonces le dice, el final, entonces le va a hablar del amor entera de Krishna y que ambos son uno, y no va a hablar de él, y entonces Chaitanya no quiere escuchar. Ya no quiere escuchar que él no quiere escuchar que él es Krishna en el humor de Radharani. Y entonces ahí, de esa forma termina esa conversación. Por eso tenemos que entender que hay que tratar de seguir progresando. El Bhakti, si realmente da igual, déjalo ya. Puedes pararlo, sí que da. Ese es el Bhakti, ese es
Por eso Krishna dice, Yatamam Prapayanté Tam Sataiva Vayamyaham. La medida que se entregan a mí, por eso tener a Krishna es Krishna mismo. Es bailar con Krishna eternamente. Brindaban es ese mundo real en Brindavan, no es ni siquiera Vaikuntha. En Brindavan, Krishna se sube a los hombros de sus amigos, él sube a sus amigos, él baila con ellas, él tiene una relación tan íntima, ¿no? Es el control, eso lo trae el Bhakti, controlar al... Y de hecho todo esto porque Ramananda Roy también es, Ramananda Roy quien realmente es Vishaka. Una de esas, típica, Vishaka en el mundo trascendental. Y Sarvabhauma Bhattacharya es Lalita y Vishaka, sirvientas de Srimati Radharani. Entonces vienen para acompañar a Chaitanya. Entonces hablando que Ramananda Roy es Vishaka. Ok. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Lo pone? No lo sé. Bueno, es igual, ya no. Sí. Bueno, hay un pasatiempo más, ¿no? Entonces, que